Bienvenidos a la segunda parte del estudio de Sheldrake y editado por Beth Gnomes. En este video veremos lo que Sheldrake deseaba comprobar y la metodología utilizada. Sheldrake quería verificar que las causas del comportamiento del perro no se debiera a las siguientes causas. Primero, el amigo peludo pudiera estar oyendo y oliendo a su dueña acercarse. Segundo, el perro pudiera estar reaccionando a horarios rutinarios de regreso. Tercero, estar respondiendo a señales sutiles de personas en casa que sabían cuándo iba a volver la persona. Cuarto, el perro fuera al lugar en el que espera a su dueña, cuando ella no está de camino a casa, y los otros habitantes de la casa pudieran solo recordar su aparente anticipación, cuando la persona regresa poco después, olvidando las otras ocasiones. Así pues, esta causa podría ser simplemente un artilugio de la memoria selectiva. Esa es la razón por la cual Sheldrake pensó que para descartar estas posibilidades, el perro debía ser capaz de reaccionar al menos con 10 minutos de antelación. La persona a la que respondía el perro debía llegar a casa a horas no habituales. Las personas que estuvieran en casa no debían saber cuándo llegaría la persona. El comportamiento del perro debía grabarse de tal forma que se pudiera descartar la memoria selectiva. La mejor forma de grabar el comportamiento del perro era mediante una cinta de vídeo con código de tiempo. El procedimiento de grabación era lo más sencillo posible, para que la filmación de JT pudiera hacerse de forma rutinaria y automática. La cámara de vídeo se colocó en un trípode y se dejó funcionando continuamente en modo de larga duración, con el código de tiempo grabado en ella. De este modo, se podían observar hasta 4 horas continuas sin que nadie tuviera que ocuparse de ella. Pamela encendía la cámara justo antes de marcharse y la apagaba a su regreso, debido a la necesidad de mantener la vigilancia continua de las visitas de JT. Todos los experimentos tenían una duración máxima de 4 horas. La cámara apuntaba a la zona donde JT solía esperar. Tanto la ventana del salón del piso de Pamela como la ventana del salón de los padres veían la misma zona donde Pamela aparcaba, ya que eran pisos adyacentes. En casa de la hermana, Katie, JT tenía que saltar al respaldo de un sofá desde el que podía ver por la ventana la misma zona de parking. La primera etapa de esta investigación consistió en que Pamela y sus padres llevaran un registro. Entre mayo de 1994 y febrero de 1995, en 100 ocasiones ella dejó a JT con sus padres cuando salía, y ellos tomaron nota de las reacciones de JT. La propia Pamela llevaba un registro de dónde había estado, cuánto había viajado, normalmente al menos 6 kilómetros pero a veces hasta 50 kilómetros, su medio de transporte y cuando había salido para volver a casa. En 85 de estas 100 ocasiones, JT reaccionó yendo a esperar a la ventana francesa del salón antes de que Pamela volviera, normalmente con 10 o más minutos de antelación. Cuando estos datos fueron analizados estadísticamente, una regresión lineal de los tiempos de espera de JT contra los tiempos de viaje de Pamela mostraron que los tiempos cuando JT empezaba a esperar estaban muy significativamente relacionados con los tiempos en que Pamela se había puesto en marcha para regresar. Las reacciones anticipatorias de JT solían comenzar cuando Pamela se encontraba a más de 6 kilómetros de distancia. No podía oír su coche a esas distancias, especialmente con el intenso tráfico del Gran Manchester y de la autopista M66, que pasa cerca de Ramsbottom. Además, el señor y la señora Smart ya se habían dado cuenta de que JT seguía anticipando el regreso de Pamela cuando llegaban vehículos que no le eran familiares. No obstante, para comprobar que JT no reaccionaba al sonido del coche de Pamela o de otros vehículos familiares, se investigó si seguía anticipando su llegada cuando ella viajaba en medios poco habituales, en bicicleta, en tren y en taxi. La anticipación de JT siguió siendo la misma. Pamela no solía avisar a sus padres con antelación de cuando volvería a casa, ni les llamaba por teléfono para informarles. De hecho, a menudo ni ella misma sabía con antelación cuando volvería después de ir de compras, visitar a amigos, asistir a reuniones o salir por la noche. Pero cabía la posibilidad que, en algunos casos, sus padres adivinaran cuándo iba a venir, de forma consciente o inconsciente, comunicaran sus expectativas a JT. Por lo tanto, algunas de sus reacciones podrían deberse a la anticipación de sus padres, en lugar de depender de alguna misteriosa influencia de la propia Pamela. Para probar esta posibilidad, se realizaron experimentos en los que Pamela salía a horas elegidas al azar de regreso, después de salir de casa. Estas horas eran desconocidas para los demás. En estos experimentos, JT empezó a esperar cuando ella salía, a pesar de que nadie en casa sabía cuándo llegaría. Por lo tanto, sus reacciones no podían explicarse en función de las expectativas del señor y la señora Smart. Para descartar que la propia Pamela tuviera una influencia misteriosa sobre JT, se planificaron una serie de experimentos con tiempos de retorno seleccionados aleatoriamente, que impedían que la misma Pamela supiera cuándo regresaría. En todos estos experimentos, Pamela viajó en su propio coche. Pamela recibía un bip en un localizador telefónico cuando llegaba la hora de volver a casa. En la mayoría de las ocasiones, la selección aleatoria de las horas y el pitido a Pamela corrían a cargo de Sheldrake,
que se encontraba en Londres, a más de 300 kilómetros de distancia, en 2 ocasiones, el 19 de noviembre de 1996 y el 1 de julio de 1997. La selección aleatoria de las horas y los pitidos fue realizada por otra persona en Londres, desconocida para Pamela y JT. Estas horas de pitido se produjeron entre 80 y 170 minutos después de que Pamela saliera. En el próximo video, hablaré sobre cómo se analizaron los datos obtenidos por Sheldrake.